doblando sus rodillas e intercediendo a Dios por ellos. Señor, trata con ellos. Haz lo que tengas que hacer en sus vidas. Cuánto quisiera yo estar allí en la barca con ellos, pero ellos necesitan estar allí en este momento luchando solos contra el mar. Muchas veces el Señor Jesús va a permitir que vayamos a las aguas. Va a permitir que las olas azoten nuestra barca, nuestra vida. Pero nunca dudes que Él no ha quitado su mirada de ti. Tal vez lo agitado del mar, tal vez el ruido que pueda hacer te va a impedir ver que Él esté allí. Y tal vez te vas a preguntar, ¿dónde estás, Dios? ¿A dónde me has traído? Mira lo que estás haciendo con mi vida. O mucha gente puede decir, antes cuando no era cristiano me iba mejor. Pero nunca dudes que así como Jesús estaba en el monte orando por sus discípulos, ¿acaso no eran su razón de ser? ¿No eran su motivo? También el Señor está intercediendo ante el Padre por ti y por mí para que nuestra fe no falte. Cuando las tormentas llegan a la vida, si algo pide Jesús por nosotros, no es que tengas recursos para atenderte clínicamente, médicamente. Si algo pide Jesús ante el Padre, no es porque de veras se te haga esa casa de 2 pisos o ese carro último modelo, o que puedas tener a tus hijos en el mejor colegio de la ciudad. El Señor Jesús está interesado en algo mucho más significativo que todas esas cosas. Está pidiéndole a Dios que tu fe no falte. Dice la palabra de Dios en el versículo 25 que a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En el momento en el que ellos estaban seguramente agotados, en el momento en el que ellos ya no podían, fue entonces cuando Jesús vino. Eso entonces revela algo importante. Jesús no ignoraba lo que sus discípulos estaban pasando. Vino a ellos en el momento que más lo necesitaban. No vino a ellos antes para que le dijeran, ahorita no, al cabo que todavía podemos. Tampoco vino a ellos demasiado tarde, como para que sus discípulos dijeran, ¿ya para qué? Ya se ahogó Pedro, ya se ahogó Jacobo, ya se ahogó Juan. Llegó a ellos en el momento que más lo necesitaban. Cuando ellos terminaron, cuando ellos fueron vencidos por el mar, cuando las fuerzas se les fueron, entonces llegó Jesús. Y todavía tenían tantitas fuerzas. Si de veras eres el Hijo de Dios, le dice Pedro, ¿no? Manda que yo también camine contigo. Pero bueno, no nos detendremos en eso. Jesús llegó en el momento que más lo necesitaba. ¿Se acuerdan de aquella mujer con flujo de sangre? 12 años enferma. Había gastado todo lo que tenía. Había padecido de muchos médicos. Y Jesús llegó a su vida en el momento que más ella lo necesitaba. Zaqueo, Mateo y todos los hombres y mujeres que Dios tocó y transformó a través de Jesús. Llegó a sus vidas en el momento que más lo necesitaban.
Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros, el Señor no llegó a nuestras vidas tarde. Tampoco llegó demasiado pronto. Llegó en el momento preciso. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros queremos seguir luchando contra el mar. Queremos seguir luchando con nuestras propias fuerzas, con nuestro razonamiento, nuestras filosofías. Y no queremos rendirnos ante Dios. Estos muchachos no colgaron los tenis, colgaron los remos. Y entonces llegó Jesús. Jamás un hijo de Dios va a enfrentar una tormenta solo. Jamás. Pareciera. Pero esa tormenta tiene un propósito. Veamos lo que dice. Versículo 30. Desde el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pedro era uno de los 12. Y cuando Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe, fue el único que se animó. Imagínense cómo habrán estado los otros. Jesús muchas veces va a permitir que enfrentemos esas tormentas en nuestra vida para revelar la naturaleza de nuestra fe. De veras, para ver si el que es perico donde quiera que es verde. No lo digo yo, así lo dice la cultura popular. A ver si de veras esa fe que digo tener aquí en el templo, te alabo, su gracia es mayor. A ver si es la misma cuando estamos allá en la tormenta. No fue la misma para Pedro. Se hundió. Pero no lo dejó el Señor que se hundiera. Las tormentas van a revelar la naturaleza de nuestra fe. Van a sacar a relucir la fragilidad de nuestro carácter, la fragilidad de nuestra barca. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza? Si tú batallabas con tu carácter en el pasado, amargura, rencor, ira, contienda, tal vez en algún momento tendrás que atravesar por esas aguas para que puedas evaluar los cambios que Dios ya ha hecho en tu vida. Son tus problemas otros como problemas familiares, problemas con el dinero, problemas en la administración personal, qué sé yo, en la vida sexual, cualquiera. Muchas veces tendremos que atravesar esas aguas para ver de veras la naturaleza de nuestra fe. ¿De qué estamos hechos?
Solo recuerda que cuando vengan esas tormentas, seguramente muchas de ellas el Señor las permite. Otras las buscas tú solito, ¿eh? El Señor no estaba pensando en ellas. Pero bueno, estamos hablando de las que el Señor permite. Muchas de estas tormentas, el Señor tiene el propósito de respaldarte, de sostenerte, como sostuvo la vida de sus discípulos. No enfrentarás una tormenta solo. Él promete estar a nuestro lado para animarnos, para dirigirnos, para rescatarnos. ¿Cómo está tu fe? No pongas tu mirada en la tormenta. No pongas tu mirada en la barca. Se va a mover. La tormenta va a tardar lo que tenga que tardar. ¿Cómo está tu fe? Deja al Señor que revele la naturaleza de tu fe. Y si hay algo que trabajar, trabaja en eso. Ocúpate de tu salvación, dice el apóstol. Y hagamos lo que tengamos que hacer. Señor nos bendiga, hermanos. Cantemos este hermoso himno.